bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Laura Rodríguez, soy parte del equipo aquí del Centro de Estudios de Nutrición y Colin Campbell y voy a introducir a nuestra invitada especial, a la doctora Adriana Mateos. La doctora Adriana nació en la Ciudad de México, estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y cursó la subespecialidad en alergia e inmunología clínica en el Hospital Regional de la ISSSTE, avalada por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 25 años de experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes y 19 años de trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas e inmunológicas. Doctora Adriana, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la bienvenida y es un gusto enorme estar aquí con ustedes compartiendo esta charla. Espero realmente aportarles algo que les sea muy valioso para su práctica diaria y pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Pues les voy a platicar de hoy de un par de temas que están entrelazados y son súper, súper interesantes. Vamos a platicar sobre la importancia de la fibra en la dieta del paciente con enfermedad alérgica. Estas dos asociaciones de las que vamos a platicar, que son la fibra en la alimentación y cómo influye esto en los pacientes que están cursando con una enfermedad alérgica. Vamos a iniciar con algunas definiciones que son claves para lo que vamos a tratar en esta charla y que no tengamos dudas sobre lo que les voy a ir mencionando. El conocimiento de la inmunología y de la alergia es algo complejo en cuanto a términos, en cuanto a definiciones. Trataré de hacerlo lo más concreto, lo más fácil de entendimiento y al final pues estaré abierta a todas sus dudas. Vamos a empezar con algunas definiciones. Primero, qué es la alergia? ¿Sí? La alergia es una reacción de hipersensibilidad a un alergeno, la cual es mediada por diferentes mecanismos del sistema inmune. Y bueno, ¿qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, ¿sí? ¿Qué es lo que lo detona? Un alergeno. ¿Y qué es un alergeno? Es una molécula extraña al cuerpo que es capaz de activar al sistema inmune y producir una reacción alérgica, que el sinónimo más cercano a esto sería una reacción inflamatoria, ¿sí? La mayoría de los alérgenos son proteínas, pero también pueden estar asociados a carbohidratos, algunos son productos químicos que generalmente son de bajo peso molecular porque si no, no podrían interactuar con el sistema inmune, pero podemos tener alérgenos en algunos metales también. Esa es una definición general de alergeno. Obviamente hay alergenos que son alimentarios, hay otros que son inhalados. Y cuando interactúan con el cuerpo y se enfrentan al sistema inmune y hacen una reacción exagerada, es cuando activan lo que conocemos comúnmente como una alergia. Existen 4 diferentes tipos de hipersensibilidad o de reacciones alérgicas, y estas se definen dependiendo de cuál sea el mecanismo que estén activando a nivel del sistema inmune. Y pues se dividen en tipo 1, 2, 3 y 4, que lo único que nos hablan es la parte del sistema inmune que están activando. Las más conocidas son las de tipo 1. Las de tipo 1 son como una anafilaxia. Todos conocemos a alguna persona que nos ha platicado que cuando come X o Y, ya sea leche, un camarón, alguna fruta o algún otro alergeno, ya sea a través de vía alimentaria o cuando es picada por una abeja, empieza a tener síntomas de que se llena de ronchas, se cierra la vía respiratoria y puede caer hasta en un estado de choque. Y esto ocurre en minutos. Esa es la reacción clásica que todo el mundo identificamos como alergia, pero esa es una reacción de tipo 1. Son las más comunes y ahí podemos tener la rinitis, el asma, muchas alergias alimentarias están en este tipo de reacciones. Pero existen otras que son la tipo 2, que se asocian a otros mecanismos que en inmunología le llamamos complemento, fagocitosis, y aquí podríamos tener, por ejemplo, una urticaria crónica. Por definición, una urticaria crónica es una urticaria que dura más de 2 meses. Cuando es menor a ese tiempo se considera aguda y generalmente las agudas están ubicadas en los mecanismos de tipo 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos 2 tipos de reacciones alérgicas. Después vienen las de tipo 3 que son mediadas por complejos inmunes, como la enfermedad del suero o algunas reacciones, algunas vacunas también están incluidas en este grupo. Las tipo 4 están mediadas por células y se refieren a citotoxicidad.
Casi estas 2 están más relacionadas con medicamentos y con interacción con otro tipo de alérgenos, pero estas son la clasificación que se conoce a nivel nacional e internacional. Y hablemos ahora de qué es la tolerancia inmunológica, porque de esto va a depender mucho de lo que vamos a platicar en la plática. Perdón por la redundancia, es el estado en el que las células del sistema inmune dejan de reconocer y responder a antígenos propios o antígenos previamente expuestos, evitando así la respuesta inmune. Es decir, cuando el paciente desarrolla tolerancia inmunológica, su sistema inmune se mantiene estable y no está haciendo reacciones exageradas con todo lo que interactúa. Cuando no hay tolerancia inmunológica, entonces puede hacer una reacción alérgica con algún alimento, con un medicamento, con algún químico, con algo con lo que esté interactuando incluso a través de vía respiratoria. Hay 2 tipos de tolerancia inmunológica, la que es central y la periférica. La central se lleva a cabo en el órgano que se llama timo, que lo tenemos en mediastino, es decir, en el tórax, y la médula ósea. Ahí se llevan a cabo principalmente la eliminación de las células autorreactivas, es decir, las células que están respondiendo de una forma exagerada y que permiten que no haya tolerancia. Y la tolerancia más frecuente o la más amplia en el cuerpo humano es la periférica. Todos los tejidos periféricos del sistema inmune ejercen función de tolerancia inmunológica. El más importante de ellos es el intestino. ¿Y por qué? Porque es el órgano inmunológico periférico más grande del cuerpo humano. Ahí es donde se llevan a cabo la mayoría de las reacciones de tolerancia inmunológica. Por eso es de vital importancia lo que comemos. Lo que comemos va a determinar cómo interactúan los alergenos a nivel de sistema inmunológico y va a determinar si la reacción se va hacia el lado de tolerancia o hacia un lado de intolerancia que lo conoceríamos como una respuesta alérgica. ¿Qué factores pueden influir en que haya tolerancia o que no haya tolerancia inmunológica? El más importante de ellos es la microbiota intestinal. La microbiota está encargada de llevar a cabo un entrenamiento del sistema inmune para que reconozca lo que no es peligroso, lo que no va a generar daño y que lo tolere. Si este mecanismo no se lleva a cabo, entonces tenemos una reacción de sistema inmune que puede ir desde una alergia, pero también podemos tener reacciones de autoinmunidad o de alguna otra enfermedad más grave. La exposición temprana a antígenos va a favorecer la tolerancia oral, es decir, de los alimentos, de los alergenos. Antes se pensaba, sobre todo en pediatría, que darles una dieta tardía a los bebés favorecía que no había alergia, pero hoy en día sabemos que no es cierto, que la exposición temprana a diferentes antígenos y entre mayor variedad de antígenos alimentarios haya, se va a ejercer mejor la tolerancia a nivel de sistema inmune, que es guiada desde el intestino. Las células T reguladoras se encuentran en todos los tejidos inmunológicos periféricos y son las encargadas de mantener el efecto de la tolerancia inmunológica. Hay algunas citocinas. Las citocinas son comunicadores o son proteínas, moléculas que se comunican de una célula a otra célula llevando un mensaje y activando o desactivando las respuestas. Aquí tenemos dos, que es la interleucina 10 y el factor transformante beta. Estos 2 son los principales que se encargan de que haya una tolerancia inmunológica. Si no están presentes o las células no los expresan, entonces no se lleva a cabo este mecanismo. La lactancia materna juega un papel súper importante en favorecer la tolerancia. Aporta antígenos y aporta factores inmunomoduladores y también tiene oligosacáridos que tienen funciones como la fibra, ¿sí? Y eso va a determinar que tengamos una buena respuesta de tolerancia a nivel de sistema inmune. ¿Cuál es la importancia de la tolerancia? Que va a prevenir enfermedades autoinmunes, como cuáles, como artritis reumatoide, lupus eritematoso, o sea, aquella situación médica donde se pierde la tolerancia inmunológica nos va a llevar a enfermedad. Las alergias es un problema de intolerancia y si no hay tolerancia inmunológica no hay homeostasis, es decir, no hay equilibrio. Y cuando el sistema inmune está desequilibrado, siempre se inclina hacia un proceso de enfermedad. Sí, vayamos ahora con otras definiciones como lo es la microbiota y el microbioma. La microbiota es toda la comunidad de microorganismos que viven en un hábitat en particular.
Tenemos microbiota en la boca, tenemos en el intestino, tenemos en la piel, hay en la saliva, en la vagina, en todo el cuerpo tenemos diferentes comunidades de microorganismos. Cada uno de ellos se conoce como microbiota. Pero cuando nos vamos a un término mucho más amplio, hablamos de microbioma. El microbioma incluye a la microbiota, pero también incluye a toda la expresión de sus genes, a todo su entorno, a la interacción que hay con el huésped y a todas las reacciones que se llevan a cabo entre el huésped, las bacterias y todos los metabolitos que se van a estar generando y cómo estimulan o inhiben los procesos en el intestino de absorción, de digestión y de interacción con el sistema inmune. Por lo tanto, el microbioma, pues es un organismo prácticamente, un ecosistema muy complejo que tiene muchísimo que ver con la salud o la enfermedad de cada uno de nosotros. ¿Qué son los probióticos y los prebióticos? Los prebióticos eh, son parte de los alimentos. Es la parte no digerible que resiste la acidez del estómago y que llega íntegro al intestino, ¿sí? Pero que debe de tener la capacidad de que pueda ser fermentado por bacterias y que pueda ser utilizado como parte energética de las bacterias. Los probióticos son los microorganismos como tal, ¿sí? Que están en el intestino. Los simbióticos son una mezcla de prebióticos y probióticos que generalmente es usada con fines terapéuticos. Existen las presentaciones farmacológicas, aunque también existen mezclas que son completamente naturales, como lo es el chucrut, por ejemplo, que va a contener fibra y contiene los probióticos también y que lleva la bacteria y al mismo tiempo el alimento que necesita esa bacteria para funcionar adecuadamente. ¿Sí? Existen otros que se han conocido y que generalmente son alimentos fermentados, que tienen un efecto muy benéfico a nivel intestinal y por lo tanto a nivel de sistema inmunológico. Ahora, empecemos a hablar acerca de lo que es la fibra. La fibra también es un componente de los alimentos que no es digerible y que resiste a la digestión. Al igual que el prebiótico, llega íntegro al intestino, pero tiene algunas diferencias con el prebiótico. Las características de la fibra es lo que va a estar relacionado a su función y tiene que ver dependiendo si es soluble, no es soluble, qué viscosidad tiene y qué tan fermentable es. De acuerdo a eso, vamos a determinar a qué tipo de bacteria le va a servir, a qué bacteria no le va a servir y cuál va a ser su función en la salud intestinal y en la interacción con el sistema inmunológico. Aquí les puse una tablita donde tenemos la clasificación de la fibra y tenemos la primera categoría que son los polisacáridos que no provienen de almidones. Y ahí tenemos la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, los hidrocoloides. ¿Sí? Yo les puse aquí en la tablita qué porcentaje de fermentabilidad tienen. Solo los dos primeros grupos, la celulosa es la que menos fermentabilidad tiene, la hemicelulosa tiene un poquito más y los otros grupos como la pectina, los hidrocoloides son 100% fermentables. ¿Dónde los encontramos? Todos los encontramos en granos completos, en cereales, vegetales, nueces, ¿sí? Por ejemplo, lo que es los cereales, el trigo, el arroz integral, la cebada, todo este tipo de cereales los vamos a encontrar llenos de este tipo de fibra. Existe la siguiente categoría, que son los oligosacáridos. Los oligosacáridos existen tres, que son los que se han estudiado más ampliamente. Los llamados FOS, que son los fructooligosacáridos, los llamados GOS, que son los galactooligosacáridos, y los gilosacáridos, ¿sí? Son 100% fermentables y también los obtenemos de frutas, vegetales, cereales, algunos se encuentran en la leche también, ¿sí? Y tienen una función muy, muy importante en diferentes etapas de la vida. La siguiente categoría son almidones resistentes. Estos están ligados a monómeros de glucosa. Ahí fue un error, yo creo, de corrección. Sí, son 100% fermentables y los encontramos en lo que son los granos completos, las leguminosas, tubérculos como la papa, cereales, en los plátanos. Y existe una última categoría de fibra, que es la lignina. Esta es una fibra que es 0% fermentable. Esta es la que da estructura a muchas de las plantas, ¿sí? Esta la encontramos en el apio, por ejemplo, y en muchos granos.
Sí, a este tipo de fibra tiene mucha función, sobre todo en la parte de darle estructura o darle bolo a lo que son las heces, para mejorar la digestión y mejorar el movimiento del bolo fecal y evitar problemas de estreñimiento y también funcionar como barrera a nivel del intestino, ¿sí? A pesar de que no es fermentable, tiene otro tipo de funciones. ¿Cuáles son las recomendaciones en la ingesta de fibra de acuerdo a la edad? Hay algunas diferencias en toda la bibliografía sobre, algunos recomiendan un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la edad, pero la verdad es que sacando un resumen de las diferentes recomendaciones en las instituciones médicas, el consenso queda que entre los adultos es recomendable tener una ingesta de fibra entre 25 y 30 gramos por día. En los niños es un poquito diferente. De hecho, hay algunas referencias que mencionan que se debería de calcular la fibra dependiendo de la energía que se está manejando por el niño, en donde hay más controversias en los menores de 1 año. A partir del año de edad, pudiéramos decir que en promedio pueden utilizar entre 15 y 20 gramos por día, va incrementando conforme va aumentando la edad y hablando de los adolescentes, ya a partir de los 14 a los 18 años, la ingesta de fibra recomendada puede ser hasta de 30 a 31 gramos, ¿sí? En los adultos mayores de 50 años se disminuye un poquito la necesidad y esto también porque disminuyen por lo mismo cambios a nivel metabólico, pues disminuye la ingesta de los alimentos, disminuye la carga energética y esto nos lleva a una disminución en la necesidad de los requerimientos de fibra, que esto los engloba en que sea entre 22, 28 gramos por día. Cuando hablamos de estos requerimientos, y yo lo veo en el consultorio, cuando platico con mis pacientes y que les comento de la cantidad de fibra que tienen que comer, de repente se les puede hacer como algo fuera de lugar o como que no se imaginan cómo pueden lograr un consumo de 30 gramos, de 25 gramos de fibra, pero la verdad es que no es muy complicado, ¿sí? Si nosotros lo vemos con algunos alimentos, yo les puse aquí una lista de cómo pudiéramos conseguir 30 gramos de fibra al día. Y si ven ustedes aquí las porciones, son porciones que pudiéramos llevar a cabo o en un desayuno, que incluyamos una taza de avena, un plátano y una cucharadita de semillas de chía, ya tenemos un aporte bastante bueno de fibra, ¿sí? Si a la hora de la comida agregamos una taza de lentejas, que nos aproximadamente son 200 gramos de lentejas, nos va a estar aportando 15 gramos de fibra. Si lo cambiáramos por garbanzos, serían aproximadamente 12 gramos. Si a ese plato de lentejas le agregamos la mitad de un aguacate, agregamos 5 gramos de fibra, ¿sí? Si nos tomamos un snack por la tarde de una manzana y cenamos una taza de brócoli con media taza de arroz integral, obtenemos más de 30 gramos de fibra. Y la verdad es que cuando se los planteamos así, cuando yo se los planteo así a los pacientes, ya suena mucho más aterrizado, suena mucho más real este tipo de ingesta. Les quise poner esta diapositiva porque a mí me gusta como llevar la parte práctica y si nosotros compartiéramos esto con más personas, con amigos, con familiares, verían que es algo realmente posible y con esto estaríamos dando el sustrato que necesita nuestro sistema inmune para una salud intestinal y para obtener una interacción adecuada. ¿Sale? Hablemos un poquito de los prebióticos. Hace unos momentos yo les definí un prebiótico como la parte de un alimento que no se digiere. Y cuando hablamos de fibra, también hablamos de que es la parte de un alimento que no se digiere. Sin embargo, no todas las fibras son prebióticos. ¿Por qué? Porque para hacer un prebiótico requiere que se pueda utilizar por los microorganismos y que el microorganismo obtenga un beneficio de esta fibra, ¿sí? Entonces, la mayoría de las fibras pueden ser prebióticos, pero no lo son todas. Los más estudiados en diferentes áreas de la medicina son los fructooligosacáridos, los que pertenecen a estos grupos son los que se han llevado a cabo, con los que se han llevado más estudios, que la industria de las fórmulas lácteas, por ejemplo, ha hecho muchísima investigación y de hecho los usa como aditivos en las fórmulas lácteas, pero pues no son los únicos que existen. Existe un estudio en la Universidad de California, sí, que a mí me encanta porque se llama American Gut Study, que es un estudio abierto al público donde lo que hacen es recolectar o puede la gente llevar una muestra o enviar una muestra de sus heces
y llenar un cuestionario donde se le hablan acerca de su estilo de vida, cuánto comen, qué es lo que comen, y en base a esa base de datos que se ha logrado reunir con este estudio, ahora tenemos información importante o relacionada con la ingesta de fibra. Ellos han concluido que para que tú tengas un aporte que realmente le dé diversidad a tu microbiota y que eso sea benéfico sobre tu sistema inmune y sobre todos tus procesos metabólicos, deberíamos de estar comiendo por lo menos 30 plantas diferentes por semana, ¿sí? En los registros y en las estadísticas que ellos manejan, cuando se comen menos de 10 plantas por semana, realmente no hay diversidad en la microbiota y empieza a haber un problema de salud. Pero con esta recomendación de 30 plantas por semana, que si lo extrapolamos a los 7 días de la semana, podríamos ver que en realidad es algo que se puede lograr con un poquito de disposición, ¿sale? Y ahora empecemos a hablar sobre qué efectos va a tener la fibra en el microbioma, que es todo este ecosistema del que les hablaba al principio, ¿sí? Donde se van a juntar las bacterias, se van a juntar los metabolitos y se llevan a cabo un montón de reacciones bioquímicas que van a favorecer o van a dañar la respuesta del sistema inmune. Los carbohidratos que son disponibles para la microbiota, para las bacterias, se conocen como MAX. Y se ha demostrado que cuando en la dieta tenemos bajas cantidades de este tipo de fibras, la microbiota se empieza a modificar y esa modificación va a persistir durante varias generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una mamá tiene una dieta con baja cantidad de fibra, sus bebés, sus hijos van a tener ya una microbiota modificada por la deficiencia de fibra. Y si persisten con esa mala alimentación, sus hijos, a su vez, van a modificar otra vez la cantidad de bacterias y así se van a ir sacrificando diferentes tipos de bacterias que son benéficas en la salud intestinal. En los últimos años hay muchos estudios de investigación donde se ha demostrado que la disminución en la cantidad de fibra en la población en general está relacionada con el incremento directo de la grasa, ¿sí? Y esto se debe al estilo de vida. Cada vez hay más comidas rápidas, la gente prepara menos alimentos frescos y esto ha ocasionado directamente, hay algo que lo relaciona directamente con el incremento de las enfermedades crónicas, dentro de las cuales las alergias son unas de las que más se han visto incrementadas, ¿sí? En los últimos años hemos tenido incrementos de incidencia de alrededor de 20 hasta 30% en la cantidad de problemas alérgicos y se está estimando que para el año, alrededor del año 2035, vamos a tener aproximadamente un 40% de la población afectada por problemas alérgicos. Y uno de los motivos es justamente esto, la disminución de la cantidad de fibra en la alimentación en general en diferentes poblaciones. ¿Sí? Y hay muchos estudios en donde se ha estudiado específicamente el efecto de fibras muy peculiares sobre qué es lo que hacen a nivel del cuerpo. Por ejemplo, yo les puse aquí solo algunos ejemplos como para ilustrar esta tendencia. Las fibras que se llaman arabinogilanos reducen de forma significativa el colesterol de baja densidad, que es el colesterol LDL. Por lo tanto, se ven muy beneficiados los pacientes con problemas cardiovasculares y además previenen problemas cardiovasculares, ¿sí? Cuando se han hecho estudios con suministro de inulina de cadena larga, se han encontrado que aumentan los niveles de bifidobacterios, ¿sí? Y eso también termina en una situación muy positiva con sistema inmunológico y metabólico. La dieta mediterránea se ha estudiado en muchísimos protocolos y ha demostrado que aumenta la cantidad de dos grupos importantes de bacterias, que son los Fecalibacterium y Roseburia. Estos están relacionados también con la salud intestinal. ¿Y cuál es la característica principal de la dieta mediterránea? Que es una dieta que se caracteriza por tener mucha fibra, ¿sí? Hay muchos granos, hay muchas hortalizas, hay muchas verduras. Entonces, pues es una característica que le confiere ese efecto protector a nivel del microbioma. A pesar de que se ha demostrado que intervenciones específicas hacen la diferencia o tienen efectos sobre diferentes áreas,
la recomendación siempre va a ser que entre mayor variedad va a ser más el beneficio. Sí, entre más variedad de fibras tengas, de alimentos, porque no nada más vas a llevar fibra, vamos a llevar todo lo demás que son las vitaminas, minerales, micronutrientes, y pues obviamente esto va a enriquecer muchísimo más el efecto que vamos a tener a nivel de sistema inmune, metabólico, hormonal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo actúa la fibra a nivel del microbioma? Se necesitan algo que se llaman cazimes, ¿sí? Estas son enzimas y estas enzimas son codificadas principalmente por el genoma de las bacterias, las que pertenecen al microbiota. Son indispensables para la degradación de la fibra. Si no hay cazimes en el intestino, no vamos a tener degradación de la fibra. Y aquí yo les puse un dato súper interesante. Los genes humanos tenemos la capacidad de producir alrededor de 17 glucósido hidrolasas, pero las bacterias que están dentro del microbioma tienen la capacidad de producir miles de glicósido hidrolasas, además de que producen polisacaridoliasas, glucosiltransferasas, carbohidratoesterasas, que todas están determinadas para digerir la fibra y que se pueda utilizar en diferentes procesos metabólicos. ¿Sí? Existen un grupo de bacterias que es el Phylum Bacteroidetes, que son dentro de este phylum tenemos a Prevotella copri, que es una de las bacterias más importantes que estimulan al sistema inmunológico y es una de las que más cazimas tiene, ¿sí? Produce más enzimas para la degradación de fibra y por lo tanto para la función del sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que, se ha observado en algunos estudios? Que cuando tenemos deficiencia de diferentes fibras en la alimentación, vamos a tener una modificación en la microbiota, que es lo que les explicaba hace unos minutos. Sin embargo, y desafortunadamente, cuando se hace una reintroducción de las fibras adecuadas, no siempre llegamos a la recuperación de la microbiota, sobre todo cuando esto se ha ido haciendo durante diferentes generaciones. Esto se conoce en los estudios de investigación como hipótesis de la vieja amiga. Y pues bueno, la vieja amiga serían los microorganismos que literalmente están en peligro de extinción en muchas personas porque se han ido muriendo por la falta de sustrato, por la falta de fibra. Y la única forma de recuperarlas es utilizar estrategias complementarias, como hoy en día es el trasplante fecal. ¿Sí? Porque por mucho que a veces introduzcamos fibra cuando ya se detecta que, que la microbiota está afectada, al reintroducir la fibra no siempre se logra recuperar todo el equilibrio de ese intestino. Y pues existen diferentes estrategias. El trasplante fecal se utiliza en circunstancias muy específicas, pero tampoco es una práctica que tengamos en lo cotidiano, en el consultorio. Entonces, pues tenemos que utilizar otro tipo de estrategias para lograr hacer una recuperación cuando nos enfrentamos a problemas de salud importantes que dependen de la variedad en el microbioma. ¿Y qué es lo que hace la fibra en el sistema inmune? ¿Sí? Lo principal que va a hacer es que produce ácidos grasos de cadena corta y tenemos tres que son los principales, que es el butirato, el propionato y el acetato. ¿Y qué es lo que van a hacer estos ácidos grasos? Van a interactuar con las células del epitelio intestinal, que ahí en ese epitelio es donde encontramos a todas las células del sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que van a ocasionar? Que se exprese más la interleucina 10. Si se acuerdan al inicio, cuando les empecé a hablar sobre tolerancia inmunológica, teníamos o les comenté que la interleucina 10 es una de las moléculas que es la que está más encargada o la principal en la generación de tolerancia. Entonces, cuando no tenemos interleucina 10, no hay tolerancia inmunológica y por lo tanto se abre la puerta para que empiece un problema inflamatorio que va a resultar en una enfermedad alérgica o en una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Estos ácidos grasos de cadena corta también van a aumentar el número y la efectividad de los linfocitos T reguladores a nivel intestinal. ¿Sí? Es decir, los linfocitos que están encargados de que el sistema inmune desvíe la respuesta hacia una respuesta de tolerancia. Existen dentro de las respuestas del sistema inmune dos tipos de respuesta muy claras, que es la respuesta tipo 1 o tipo TH1 y la respuesta tipo TH2.
La tipo 1 es la que se encarga de eliminar bacterias, virus, hongos, es decir, una respuesta antiinfecciosa, y la TH2 es la que se activa cuando tenemos problemas alérgicos. ¿De qué depende que el sistema inmune se incline hacia un lado o hacia el otro? De los linfocitos T reguladores. Entonces, cuando nosotros tenemos una ingesta adecuada de fibra, interactúa con la microbiota que tenemos a nivel intestinal. Estas bacterias producen estos ácidos grasos y estimulan la producción de interleucina 10 y la regulación de los linfocitos T reguladores. Y por lo tanto, nuestra balanza se inclina hacia la tolerancia inmunológica y no hacia el problema alérgico. ¿Sí? ¿Qué otros efectos tiene la fibra sobre el sistema inmune? Aumenta los niveles de inmunoglobulina A, o abreviado como se los puse ahí, IgA. La IgA es un anticuerpo que lo encontramos en la sangre, pero también se encuentra en las mucosas, es decir, lo tenemos en la boca, lo tenemos en el tracto digestivo, en todos los lados donde tenemos mucosas, en la nariz, en los ojos, vamos a tener inmunoglobulina A. Es un anticuerpo que se encarga de hacer un bloqueo para que ciertos alergenos, virus, bacterias no penetren al sistema inmunológico y que no tengamos tanto problemas infecciosos como que empiece a activarse las vías de inflamación que nos van a llevar a una respuesta alérgica. Cuando tenemos una adecuada fibra, van a aumentar los niveles de inmunoglobulina A y por lo tanto este mecanismo protector se va a activar y vamos a ser mucho más resistentes a la activación inflamatoria del sistema inmunológico. Y otro punto súper importante que va a estar relacionado con la ingesta de fibra es que dietas altas en fibra inhiben la degranulación de los mastocitos. ¿Qué son los mastocitos? Los mastocitos son células del sistema de defensas o del sistema inmune que son los encargados de liberar todos los mediadores de la inflamación que orquestan una respuesta alérgica. Cuando hablo de degranulación, es cuando los mastocitos se abren y liberan todas estas sustancias. Cuando tenemos una dieta alta en fibra, se inhibe esa degranulación y si no hay degranulación, no hay respuesta inflamatoria y no hay síntomas de alergia. Entonces, este es un mecanismo súper importante y muy interesante que se lleva a cabo cuando tenemos dietas altas en fibra y es una verdadera joya en la protección en las personas que tienen problemas alérgicos, porque si yo inhibo la degranulación de mastocitos, prácticamente corto toda la cadena inflamatoria y deja de haber síntomas, deja de haber inflamación y se detiene la enfermedad. También la fibra funciona como protector de la barrera intestinal y aquí es donde actúan tanto las fibras solubles como las fibras no solubles. ¿Por qué? Porque van a generar literalmente una barrera, o sea, es una barrera física y eso va a hacer que disminuya la interacción de los alergenos. O sea, si por algún motivo tuvimos la ingesta muy grande de alergenos, ya sea alergenos de los alimentos, químicos, tóxicos, contaminantes, todos esos la fibra los va a bloquear y no va a permitir que haya una interacción con las células del sistema inmune y obviamente va a evitar el daño y va a evitar el proceso inflamatorio y eso también va a funcionar como protección para el sistema inmunológico. Viendo todos estos mecanismos, entonces podemos decir que en realidad toda la ingesta de fibra va a proteger contra el desarrollo de colitis. ¿Por qué? Porque no va a haber proceso inflamatorio. La artritis, que es una enfermedad inflamatoria, también se va a inhibir. Las infecciones por virus sincitial respiratorio, que dependen completamente de la interacción a nivel de los epitelios, se va a ver disminuida con dietas altas en fibra y por lo tanto va a disminuir todos los procesos inflamatorios de la vía aérea y todos los mecanismos de alergia alimentaria, ¿sí? Todo lo que es alergia es igual a inflamación. Por los mecanismos que les había platicado, cuando hay inflamación es cuando empiezan todos los síntomas, pero las vías de inflamación se inhiben si inhibimos la degranulación de los mastocitos y entran los linfocitos T reguladores, ¿sí? Y hay diferentes estudios en donde se ha observado una relación directa, ¿sí? Cuando hay un consumo directo de un consumo elevado de frutas y verduras en el primer año de vida, se ha medido que a nivel del intestino encuentran mayores niveles de butirato, que es uno de los ácidos grasos protectores, y por lo tanto hay menos expresión de alergia.
Cuando yo he revisado este tipo de artículos, me ha llamado la atención y yo me pregunté, ¿a qué le llaman un consumo adecuado de frutas y verduras en un niño? Y me llevé la sorpresa que le llaman adecuado a la ingesta de una o dos frutas al día, lo cual, desde mi punto de vista, creo que se queda bastante corto, pero, a su vez, también nos da esperanzas de decir, si convencemos a los niños, a las personas y a todo el mundo de que se coman por lo menos una o 2 frutas y verduras al día, pudiéramos decir que empezamos bien, sobre todo con los niños, que es desde ahí donde se empieza a dar una afectación de la flora por una mala dieta, ¿sí? Otros estudios han enfocado muchísimo al resultado que se obtienen cuando las fórmulas son suplementadas con fibras como los FOS y los GOS, y se han relacionados con una disminución en la incidencia de dermatitis atópica, de la expresión de la alergia a la proteína de leche de vaca y de disminución de alergia alimentaria en general. Sin embargo, la dermatitis atópica, o conocida también como eczema, que es la enfermedad alérgica a nivel de piel más frecuente tanto en niños como en adultos, sí disminuye la incidencia, pero cuando el principal consumo de este tipo de fibra es a través de fórmulas que están hechas a base de leche de vaca, también se ha encontrado que no disminuye la severidad cuando el paciente ya tiene el eczema atópico. Entonces, esto nos lleva a pensar que el hecho de suplementar una fórmula con este tipo de oligosacáridos no es suficiente para revertir el proceso inflamatorio, sino también saber qué tipo de proteínas son las que se tienen que manejar. Pero, pues bueno, la industria encargada de distribución de fórmulas se ha enfocado mucho en hacer este tipo de suplementación, porque saben de alguna manera que este tipo de oligosacáridos van a mejorar la calidad de la respuesta del sistema inmune. Pero como les mencioné previamente, una sola actividad no es suficiente a veces, o sea, tiene que ser el contexto de toda la alimentación. Y aunque la fibra juega un papel súper importante, también lo hacen otros nutrientes. Existen otras investigaciones que han hecho y yo les puse aquí algunos ejemplos para darles algunas ideas de cómo influye o cómo se ha demostrado que influye la ingesta de fibra. Hay un protocolo que se hizo donde les suministraban a los pacientes una barra de fibra, ¿sí? O sea, ellos crearon, era una barra de fibra hecha a base de cereales y les estuvieron dando la barra de fibra que era de 14 gramos todos los días, diario, durante 8 semanas. Eran pacientes asmáticos y después de 8 semanas volvieron a medir las pruebas de funcionamiento pulmonar. Las midieron antes de la suplementación y después de la suplementación. ¿Cuál fue el resultado? Que incrementó la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que esos son los 2 parámetros que evaluamos en los pacientes asmáticos para para hacer el diagnóstico de un asma descontrolada o para saber la severidad en la que están o si tienen o no tienen actividad de crisis asmática. Estos son parámetros de espirometría y siempre los usamos para evaluar el estado del paciente. Entonces, con este ejercicio tan sencillo que hicieron de estar suplementando durante 8 semanas con fibra, tuvieron un aumento en esos valores. Cuando están disminuidos, obviamente estamos hablando de que hay una restricción en la respiración y un aumento de los síntomas de asma. Por lo tanto, cuando incrementan, pues hablamos de que hay una mejoría clínica, ¿sí? Entonces, a mí se me hace súper interesante que con estrategias tan sencillas como esta podamos ofrecer a los pacientes cambios muy, muy importantes en todo su proceso de enfermedad. Hay otro estudio en donde se hizo suplementación con inulina y lo que les administraron fueron 12 gramos por día. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ellos evaluaron? Evaluaron con este cuestionario que se llama cuestionario ACT, que es un cuestionario que evalúa la calidad de vida en pacientes con asma. Y hicieron además una medición de parámetros de inflamación por eosinófilos. Los eosinófilos son células del sistema inmune que producen inflamación y producen una alergia bastante difícil de tratar. Entonces, en este ejercicio que hicieron de suministrar inulina, esto lo hicieron igual por alrededor de 8 semanas, se dieron cuenta que fueron aumentando la calidad de vida, o sea, porque en este cuestionario lo que se evalúa es la calidad de vida relacionada con los síntomas de asma. Y todos los parámetros fueron mejorando, mejorando, mejorando,
porque disminuyeron los síntomas, y disminuyeron los síntomas porque disminuyó la inflamación, sobre todo la que pudieron documentar que era a través de eosinófilos, ¿sí? Otro estudio de investigación, les administraron lactosucrosa, que es otra fibra, 3,2 gramos, una cantidad bien pequeñita durante 52 semanas. Pacientes también con asma. ¿Y qué fue lo que encontraron? Disminuyó la inmunoglobulina E sérica, que es uno de los parámetros que utilizamos para evaluar la actividad alérgica, y disminuyeron todos los síntomas de alergia, ¿sí? Si se dan cuenta, es otro ejemplo de donde una intervención muy puntual y realmente muy sencilla de hacer ocasionó una diferencia importante en la evolución del paciente. Y les había mencionado hace un rato, hay estudios que han realizado en los pacientes con eczema atópico o eczema alérgico, donde han utilizado prebióticos. Pero cuando utilizan prebióticos solitos, así aislados nada más, no hay una gran diferencia en cuanto a los síntomas. Quizás bajen algunos parámetros, baje la intensidad de algunos de las sintomatologías, pero no hay una mejoría consistente. Por lo tanto, hoy en día en el área de alergia e inmunología no se recomienda el uso de prebióticos como parte del tratamiento. En mi experiencia, yo les puedo decir que yo tampoco los recomiendo, más bien lo que recomiendo es el cambio de alimentación o que se haga una adecuada ingesta de prebióticos y probióticos, porque esa es la única manera donde realmente vamos a tener impacto a nivel clínico. Y bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es enfocarse en todo el patrón alimentario, en que el paciente aprenda a identificar los probióticos, aprenda a identificar los prebióticos y pueda realmente hacer un uso consciente de su alimentación y hacer cambios para tener una mejor evolución. En la experiencia que yo he tenido en el consultorio, los resultados son muy contundentes. Yo cambio el patrón de alimentación, les enseño cómo manejar la cantidad de fibra, de dónde la obtienen, cuáles son las fuentes y adaptándolos al estilo de vida que ellos llevan, obviamente siempre con la visión de que tengan una ingesta y cubran todos los requerimientos. Y eso la verdad es que hace mucho la diferencia. Desafortunadamente, en la industria farmacológica se están llevando muchos estudios de investigación. Em, Se están enfocando en los metabolitos que son generados por la fermentación de la microbiota. Y ya incluso existen medicamentos donde combinan prebióticos, combinan probióticos como un agente terapéutico. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto hace alusión a un enfoque reduccionista todavía, porque obviamente aquí el enfoque es a generar otro medicamento o la ingesta de otro fármaco. Sin embargo, sabemos que si se hace el cambio de alimentación de una forma adecuada y si cada persona aprendemos a manejar las cantidades y los requerimientos de fibra que debemos de tener, el efecto va a ser palpable y no hubiera necesidad de interferir o de agregar otro medicamento más al tratamiento de los pacientes en general y en especial en este caso de que estamos platicando sobre los alérgicos. ¿Cuáles serían las conclusiones ya platicando de todo lo que les he mencionado? La fibra es indispensable para la función del sistema inmune. Sistema inmune que no es alimentado con fibra no va a funcionar de forma adecuada. ¿Por qué? Porque el mecanismo de tolerancia inmunológica requiere los metabolitos que son generados por la microbiota intestinal. Y si a la microbiota no le damos el sustrato, no genera esos metabolitos y entonces la balanza del sistema inmune se va a inclinar hacia el lado inflamatorio y hacia el lado de no tolerancia inmunológica. Si no hay tolerancia inmunológica, hay enfermedad. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la ingesta de fibra va a favorecer la tolerancia del sistema inmune. Y algo súper importante, la intervención debe de ser temprana, ¿sí? Debe de ser desde que la mami está embarazada, desde que le enseñamos ahí qué es lo que debe de comer, para que el bebé, en cuanto nazca, empiece a tener una microbiota saludable. Debemos de orientarlas en qué es lo que deben de comer, cuáles deben de ser los primeros alimentos para ir alimentando poco a poco la alimentación. En la revista Nature, en el 2016, publicaron un artículo que a mí se me hizo interesante y triste a la vez, que es donde hacen un estudio en ratones y les inoculan diferentes tipos de microbiota humanizada, por decirlo así, que es microbiota animal,
y a un grupo de ratones lo nutren con una dieta rica en fibra y al otro con dietas muy bajas en fibra. ¿Y qué es lo que ven? Que cada vez que van cambiando de generación va empeorando el microbiota, va empeorando, va empeorando, va empeorando y obviamente empieza a haber problemas con el sistema inmunológico. Y la parte triste, pues es que no hay recuperación a menos que se haga una intervención aparte de la intervención alimentaria. Entonces, este tipo de foros en el que estamos hoy a mí me emociona, me gusta. ¿Por qué? Porque estamos informando a la gente, porque vamos a ir contagiando información a todos los que tenemos a nuestro alrededor de lo importante que es agregar cosas tan sencillas y que tenemos tan a la mano como es la fibra, ¿sí? Y de esta manera, si yo suministro fibra en la alimentación, voy a estar alimentando a mi sistema inmune de una forma directa y el impacto se va a notar de forma casi inmediata. Entre más temprano hagamos esa intervención, los resultados van a ser mucho más favorables. Y pues si tienen alguna pregunta, estoy abierta a todas sus inquietudes que tengan. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctora. Qué impresionante presentación. Muchas gracias. Sí, espero que les haya gustado, que les haya aportado, que les deje conocimiento para compartir. Así es, así es. Es un tema que no se habla suficiente y que es muy importante, porque muchas personas se automedican con, pues, con antihistamínicos o sufren de alergias urticarias crónicas, no saben por qué. Y pues desafortunadamente no hay suficiente información acerca de la conexión, ¿no? Con la alimentación. Sí, Exactamente. Uno de mis causas más frecuentes de consulta son niños enfermizos, o sea, niños que se enferman, se enferman, se enferman y que me los envían porque sospechan que hay un problema alérgico detrás de todo esto. Y cuando interrogo, a ver, ¿qué está comiendo? ¿Qué es desayuna? ¿Qué come y qué cena? Me llevo de verdad unas sorpresas que dices, caray, pues no está comiendo nada para favorecer la respuesta del sistema inmune. Y algunos sí son alérgicos, pero otros no, muchos no son alérgicos. Y nada más es acomodamos alimentación, les explico a los papis por qué tienen que hacer modificaciones, cuál es la importancia de que estén comiendo fibra, de que estén comiendo antioxidantes, de que estén comiendo alimentos con vitaminas, con minerales. Y créanme que han sido unas respuestas sorprendentes. O sea, regresan los papás y me dicen, no puedo creer que cambiándole la alimentación se dejó de enfermar, ¿no? Y yo, pues es que sí, a los niños les hago siempre la analogía y les digo, tu sistema inmune es un ejército, pero si no le das de comer, ¿cómo te defiende? Digo, imagínate un ejército todo flaco, desnutrido y sin armas, ¿no? Y así está el sistema inmune cuando no comen lo que deben de comer. Y a los niños les queda muy claro, y yo creo que a los papás también, porque cuando realmente se ponen las pilas en los cambios de alimentación, el cambio es contundente. O sea, hay un cambio súper, súper palpable felices todos, porque obviamente cuando llegan conmigo llevan no sé cuántos ciclos de antibióticos y un montón de tratamientos invasivos, todo el mundo está cansado, todo el mundo está harto, y pues la verdad es que a veces en lo más sencillo y en lo más simple está la solución. Sí, pero el sistema inmune es una chulada. La verdad es que yo soy apasionada del sistema inmune y cuando lo tratas bien y le das lo que necesita, funciona excelentemente bien. O sea, tiene mecanismos precisos, exactos, que no fallan si tú le das lo que necesita y lo que necesita prácticamente está en la alimentación. O sea, todo lo que nos da la tierra, todo lo que nos da la vegetación, o sea, ahí encontramos toda la variedad de las cosas que necesitan. Entonces, estos foros de educación, la verdad es que a mí se me hacen importantísimos para divulgar toda esta información. Así que espero que se hayan quedado con algo interesante, algo que les haya ayudado, que puedan compartir con los suyos y con todos los que conozcan. gracias, doctora. Estuvo súper interesante. Aquí tenemos algunas preguntas. Ginny pregunta, ¿algún alimento vegetal que detone urticaria? Bueno, en realidad, una vez que se ha perdido la tolerancia inmunológica,
cualquier alimento puede producir urticaria. ¿Sí? Porque el problema es el mecanismo de tolerancia inmunológica. Muchas veces no es tanto el alimento, sino el desequilibrio a nivel del intestino. Entonces, cualquier alimento tiene la capacidad de producirlo. Sin embargo, es mucho más frecuente con las proteínas, de origen animal. Las de origen vegetal es mucho menos frecuente, pero cualquier alimento lo puede hacer cuando se ha perdido el mecanismo de tolerancia inmunológica. Súper, gracias. Y Faride pregunta, ¿hay alguna categorización de fibras? ¿Cómo identificarlas? Bueno, las fibras se pueden dividir por su solubilidad y por la fermentabilidad, que es la tabla que les presenté. Pero realmente todas en conjunto funcionan mejor. O sea, existe todos los alimentos de origen vegetal, lo que es fruta, verduras, cereales, semillas, nos van a proporcionar diferentes tipos de fibras. Hay algunas, como las de las algas, que producen estas que son más viscosas, que a lo mejor van a tener más función en formar el bolo fecal o mejorar la digestión, mejorar problemas de estreñimiento. Y hay otras que van a actuar de forma más directa sobre el sistema inmunológico. Por eso se recomienda que se consuma como de todas un poquito, pero la división o sea, se pueden dividir por función o se pueden dividir por estructura. La estructura es si son oligosacáridos, polisacáridos, si son hidrocoloides, si tienen celulosa, si son hemicelulosa. Son clasificación de acuerdo a la estructura química y por función las que son solubles, las que no son solubles y las que son fermentables o no fermentables. Wow, buenísimo. Em, Preguntan también María pregunta, ¿cómo mejorar la microbiota después de tomar antibióticos? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque cuando damos un ciclo de antibióticos promedio entre 5 y 7 días, la microbiota se daña y puede tardar entre 6 y 8 meses en recuperarse, si es que la consentimos con la cantidad de fibra adecuada. Ahora, no es lo mismo un paciente que se enferma muy rara la vez y recibió un ciclo de antibióticos una vez al año al paciente que lo está recibiendo una vez por mes o en periodos muy cortos. Entonces, lo recomendable es que siempre se tenga de todos los tipos de fibra disponibles en la dieta, o sea, siempre que haya cereales, nueces, hortalizas, o sea, de todos los tipos de fibra que estén presentes. Cuando se desequilibra la flora, puede empezar a haber malestar o sea, puede haber malestar digestivo, es decir, se puede empezar a producir mucho gas, puede empezar a haber cólico y ahí algunos pacientes pueden empezar a bajar la ingesta de algunas fibras que empiezan a relacionar con los síntomas. Entonces, lo que yo recomiendo en esos casos es bajar la dosis, pero no retirarlas. O sea, les digo, come poquito, pero no me lo suspendas. O sea, come poquita leguminosa, come poquito, de poquito en poquito, pero no me lo suspendas, porque si lo suspenden, entonces empieza a dañar más la recuperación y se prolonga el efecto de recuperación. Entonces, depende del contexto, o sea, de cada paciente, qué tan frecuente esté consumiendo, pero lo ideal es no suspender todos los grupos de fibra y de esa manera se recupera la flora después de los antibióticos. Ahora, si se trata de un paciente que está consumiendo muchos antibióticos, quizás se pudieran utilizar estrategias como administrar probióticos, es decir, hay algunas presentaciones farmacéuticas que se pueden utilizar como para empezar a nutrir otra vez el microbiota o se pueden utilizar fermentados, ¿sí? Como el chucrut o algunos otros de este tipo que también ayudan muchísimo para que vaya la mezcla del prebiótico con el prebiótico. Súper, buenísimo. Buenísimo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta aquí para la doctora. Pues yo creo que esto, especialmente lo que acaban de mencionar, es muy importante porque también el tema de los probióticos se ha, digamos que, abusado bastante de eso. Las compañías han estado promocionando estos elementos y muchos profesionales de salud también sin el conocimiento los han estado recomendando y eso puede hacer más daño que bien. Entonces hay que entender bien que no hay que tomar estos probióticos, son como cualquier suplemento, cualquier medicamento que puede tener acciones positivas o negativas. Muchas veces en realidad están gastando el dinero y están inactivos porque tienen que llevar
una cierta manipulación y conservación especial. Entonces es muy, muy importante. Es mejor, como dijo la doctora, nutrir la microbiota con la alimentación, la variedad de estos alimentos y esto lo hablamos bastante en el curso, así que yo sé que ustedes han estado expuestos a esta información. Em, y de igual manera, o sea, el tema, yo antes me acuerdo que cuando, antes de cambiar mi alimentación y era adolescente, sufría de muchísimas alergias. Todo el tiempo me estaba medicando con Benadryl, o sea, era una vez continuamente. Y cuando hice el cambio de alimentación, o sea, mis alergias desaparecieron. Increíblemente, digo, ya sé por qué, pero en ese momento yo, wow, Sí. no me di cuenta hasta mucho tiempo después, wow, no he tenido que tomar medicamentos para las alergias y sabemos por qué, ¿no? Además de que Sí, estamos yo también, yo siempre sacando del justo menú, le pues, estaba platicando a la doctora antes de empezar de que yo era una cosa impresionante me la vivía de alergólogo en alergólogo y con tratamientos y, o sea, y ahorita pues ya, gracias a Dios, pues nada así como antes, que era crónico, increíble. cierta. Sí, es un cambio, espectacular. Yo he tenido pacientes que antes de trabajar utilizando la alimentación como estrategia terapéutica, llegué a tener pacientes con urticarias severísimas, que a veces usábamos hasta anticuerpos monoclonales, que es una terapia biológica bastante compleja a nivel de sistema inmune, y aún así no entraban en remisión. Y cuando hice cambios así de vámonos a 100% basado en plantas, o sea, el resultado era así maravilloso. Yo me imaginaba así, a veces tengo imaginación como de escritor, pienso yo, y digo, yo me imaginaba el sistema inmune así como sufriendo y que de repente llegaban los nutrientes y dices, ay, por fin alguien se acordó de mí y de lo que necesito para trabajar. Y se empezó a estabilizar todo, ¿no? Empezaron a revertir todos los síntomas y todo el proceso inflamatorio se empieza a revertir de una forma espectacular. Sí, entonces yo lo veo todos los días, que desde yo hago intervenciones así puntuales en cada paciente, o sea, vamos haciendo así cambios y los resultados se empiezan a notar muy rápido. Obviamente hay pacientes muy complejos que llevan mucho tiempo con problemas y restaurar la microbiota no es fácil, por lo que les comentaba, una vez que se han extinguido las bacterias necesarias en el intestino, a veces es muy difícil recuperarlas, pero siempre se gana terreno y se ganan cambios, haciendo reintroducción de alimentos saludables. Eso sí es cierto también. Por acá nos escriben, Súper. excelente, mucha información útil y al menos para mí novedosos, sí, muy novedosos. También hay una última preguntita que hicieron por acá. Qué tanto afectan los medicamentos no antibióticos en la microbiota? Okey, Como eh, cualquier medicamento, asumo que está hablando como en general. acetaminofén, sí, cualquier medicamento. Okey. Sí, van así, interactúan y obviamente sí hay modificaciones, porque muchos medicamentos traen colorantes, traen saborizantes, que son químicos, que son, que tienen un efecto biológico también. O sea, no son inertes. Entonces, eso definitivamente sí influye. Ahora, no todos matan o sea, van a alterar el microbioma. ¿Se acuerdan que platicábamos de que el microbioma es todo el ecosistema y la microbiota son las bacterias? Entonces, los antibióticos, pues, se van generalmente directos sobre las bacterias y alteran todo el microbioma, y los demás medicamentos pueden alterar las características del pH, por ejemplo, a nivel del estómago o a nivel del intestino. O sea, medicamentos que pudiéramos decir que son tan comunes como los antiácidos, por ejemplo, modifican completamente el pH. Entonces, si modifican el pH, sí o sí le van a dar a las bacterias. ¿Por qué? Porque hay bacterias que necesitan cierto pH, cierto grado de acidez o de alcalinidad para reproducirse y llevar a cabo sus procesos metabólicos. Obviamente los más agresivos son los antibióticos, pero todos, dependiendo de su estructura, van a tener una repercusión. En el caso de los medicamentos para niños, todavía tenemos más problema porque muchos de los medicamentos para niños traen azúcar.
y traen, o sea, los jarabes endulzantes o traen más colorante para hacerlos atractivos y que los chiquillos los puedan consumir. Entonces, todos esos factores sí afectan a la flora, a todo lo que es el microbioma, pero lo hacen, yo creo que de una forma diferente que como lo hacen los antibióticos. Sí, y padres, lean las etiquetas de esos medicamentos. A muchas veces, a uno le a mí antes de que fuera farmacéutica y los leía y después, wow, o sea, ¿cómo es posible que yo le esté dando esto a mi hijo? Es abrumador a veces. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal el alcohol, doctora? ¿Qué tal, cómo afecta el alcohol, consumo de alcohol a la microbiota? Okey. El alcohol como tal, nos va a cambiar, es un depresor del sistema inmunológico. Ese pudiera ser todo otro tema de otra plática, porque el alcohol deprime al sistema inmunológico, disminuye la producción de linfocitos, o sea, tiene efectos claros también sobre sistema inmune. A nivel de la microbiota como tal, debe de funcionar por las características químicas, también debe de haber una interferencia. No sé exactamente qué tan severo pudiera ser el daño directo sobre el microbiota. Me lo llevaré de tarea para investigarlo y se los compartiré. Sé que interfiere por el cambio del ambiente y también tiene que ver con la alcalinidad y el pH, pero un efecto directo, supongo que debe depender de la cantidad, pero me lo llevo de tarea y se los platico en el certificado. Muy bien. Y bueno, acuérdense en que utilizamos para desinfectar las manos, ¿no? Los sanitizers tienen alcohol, están matando bacterias. Entonces, si estamos Ujú. ingiriendo eso, eso también nos va a afectar a nuestro sistema. Así que cosas para food for thought, cositas para pensar. Acuérdense Sí. que cada cosita que nos llevemos a la boca va a tener un poder, va a ser una inversión o va a ser a cuesta de nuestra salud. Y toda esta información es muy, muy valiosa y continuamos aprendiendo con estudios clínicos novedosos. O sea, este tema de la microbiota es sumamente interesante y vasto. Hay muchísima información que todavía no conocemos y que se continúa estudiando. Así que muchas gracias, doctora Adriana, por estar acá esta tarde, noche, compartiendo esta información tan interesante y valiosa para nuestros alumnos, a ustedes por unirse con nosotros a esta clase magistral. Y bueno, si les queda cualquier otra duda, y también querían saber cómo comunicarse con usted, doctora. Entonces, no sé si quieres compartir la mejor manera, contacto acá en el chat. Sí, Ah, yo creo que les pongo el WhatsApp donde veo cosas de pacientes. Se los voy a perfecto. poner en el chat. Y nos los pasas y también lo podemos compartir en la descripción de la clase para que alguien que lo esté escuchando nuevamente, pues pueda verlo Sí, también. con la alada de México sería 52 427 112 94 12. Ahí me pueden mandar un mensajito, ya se los puse Perfecto, en el chat, y con gusto, cualquier duda que les surja, la platicamos. muy bien. Bueno, agradecida por ustedes, Shaila y Laura también por acompañarnos esta noche. Hasta luego.